Zampacho es una fiesta que está ahí en dos bloques. La primera es la fiesta de San Francisco, que traen los sacerdotes españoles y la instalan aquí con los indígenas. Después llegan los afros y los afros sí se acomodan y aceptan el santo. Pero en 1926 hubo una ruptura entre la iglesia y el pueblo. Entonces el pueblo dice, nosotros queremos el santo, pero en la calle. Y manejarlo nosotros, no ustedes los curas. Y toman esa decisión y se llevan el santo a la calle. Los tres primeros con Yescarandi de Alameda. Y ahí se llama Zampacho porque ya se humaniza o se puebleriza Zampacho. La fiesta de Zampacho para mí significa la alegría que representa la idiosincrasia del pueblo negro del Chocó. La fiesta de Zampacho significa tranquilidad para mí, quiero gozarla. Y es una alegría para el pueblo chocuano. Quito se respeta, carajo. Bueno, para mí las fiestas de Zampacho significan alegría, jolgorio, paz, armonía entre todos los ciudadanos de aquí del pueblo quitoseño. Cuando se piensa en el Chocó es pensar en agua. Agua por todas partes. Agua en ríos caudalosos y agua permanente en aguaceros que incluso en verano llueve, pues, y llueve intensamente. Esa lluviosidad extrema del Chocó pues, hace que esas selvas sean de una riqueza extraordinaria en todos los órdenes, tanto en el orden botánico como en el orden zoológico. Eso del agua, ¿no? Pues nos va a traer otro factor supremamente importante en la cultura ya de los pueblos indígenas, y es que se le da obviamente mucha importancia al agua y está muy representada esa preocupación en las mitologías, por ejemplo, en los rituales, etcétera, que tienen que ver indudablemente con el agua, ¿no? Como un elemento fundamental. El mito, por ejemplo, del origen del uso del agua, ¿no? Por parte de los seres humanos, cómo tuvieron los seres humanos acceso al agua. Es un mito muy bonito, muy parecido, y en eso es donde uno ve la conexión entre la Amazonia y el Chocó, porque son casi idénticos estructuralmente los mitos, ¿no? Algunos mitos, pues. Sobre todo estos tan fundamentales como es el caso del agua, ¿no? El río para nosotros significa muchas cosas, mirado desde los diferentes puntos de vista indígenas. Sí, porque hay una historia contada por nuestros mayores. Cuando Anconé estaba construyendo el mundo, había dado la responsabilidad del agua, porque el agua no era como lo vemos hoy. Anconé lo conservó en un árbol que se llama Jenené. Y el Wandra, o el protector del agua, era la gran hormiga, llamado también Gésera.
esta agua fue mezquinado y este señor se convirtió muy egoísta con el tiempo al tener toda esa agua en el poder de él. Entonces empezó a mezquinar inclusive a su propio Dios. Llegó Ancone y le lanzó una maldición. Lo agarró de la cintura y lo convirtió en la hormiga que es hoy. Como usted ha sido tan egoísta, teniendo el agua, ahora vas a tener el agua en las pinzas de tu boca. Entonces después de esta lluvia uno se va para el bosque, para el monte y consigue esa hormiga cargando el agua en la boca. Hasta hoy la mantiene y esa es su forma de vida por ser tan mezquino. En ese orden de idea para nosotros el agua no es negociable ni es propiedad de nadie. Se la voy a dar a todos. Tumbaron el árbol que se llamó el árbol de Jenené. El tronco del árbol se convirtió en el río Atrato. La raíz se convirtió en el océano Pacífico, todos los mares que existen en el mundo. Las ramas se convirtieron en los ríos. Por eso es tan importante el agua. La razón por la cual el río corre hacia abajo era uno de los objetivos de esta tortuga, construir la otra parte para que los envena cuando subieran el río no tuvieran que hacer esfuerzo tirando palanca ni canaleteando. En su momento no entendieron el gran mensaje que había mandado Ancone y el trabajo que estaba haciendo la tortuga, lo capturaron y lo mataron. Por eso el castigo es que todas las veces que un indígena sube sobre un río, tiene que palanquear, tiene que hacer esfuerzo por su propia impertinencia. Bella Vista lo atacaron, fue a las 5 o a las 6. Bella Vista lo atacaron, fue a las 5 o a las 6. ¿Cómo fue en la madrugada? Nadie sabe a qué hora fue. ¿Cómo fue en la madrugada? Nadie sabe a qué hora fue. Si fue a las 5 o a las 6. Si fue a las 5 o a las 6. ¿A qué hora fue? Yo no sé. En Bojayá ocurrió un accidente, un hecho que no debió ocurrir, pero fue un hecho de guerra, en donde, como siempre se dice, las principales víctimas fueron los civiles, fueron los que no estaban metidos en el conflicto. Eso ocurrió y creo que nosotros hemos avanzado en eso, en el reconocimiento de ese error, de esa equivocación que causó 79 víctimas, y lo hemos dicho, y particularmente en lo que a este servidor se refiere. Estuve allá en Bojayá, he tenido muy buenas relaciones siempre con la gente de Bojayá y estamos dando la cara. Municipio de Bojayá, para sacar adelante al municipio de Bojayá, un canto a la vida por Bojayá, un canto a la paz por Bojayá, que viva, viva Bojayá. Oye, qué rico en Bojayá, se vive rico Bojayá, un canto a la vida en Bojayá. Oye, qué rico Bojayá, un canto a la vida por Bojayá. Desafortunadamente, el muchachito se murió, recién parido, recién nacido, la negrita falleció y hoy se lo beben y hoy se lo toman y hoy se lo beben, hoy se lo toman. Un gualí, en este gualí yo quiero ir a jugar. Un gualí, en este gualí yo quiero ir a cantar. Un gualí, en este gualí yo quiero ir a jugar. El angelito lo visten de blanco y lo despiden con la chirimía. El angelito lo visten de blanco y lo despiden con la chirimía. Traigan aguardiente, traigan guarapo, este muchachito hoy no lo bailamos. Ay, traigan aguardiente y traigan guarapo, este muchachito hoy no lo bailamos. Un gualí, en este gualí yo quiero ir a jugar. Un gualí, en este gualí yo quiero ir a cantar. Este es un evento muy importante para la población afrodescendiente y para la cultura colombiana en general, pues se trata de huellas de africanía, en este caso referido concretamente a los ritos fúnebres, y esas huellas de africanía es como la gente negra recreó en los contextos de la esclavización la despedida y el canto hacia los muertos. Recordemos que la cultura africana todo se bailaba, todo se cantaba, se bailaba por una buena cosecha, se bailaba por un triunfo en la guerra, se bailaba y se cantaba para despedir a los muertos.
Chocó tiene una quebrada que se llama Iro. El Chocó tiene una quebrada que se llama Iro. Entonces las madres negras en el contexto de la esclavización y particularmente en el siglo XVIII fue muy alto el índice de infanticidios en las minas y haciendas de la Nueva Granada, porque cada vez que un niño se moría era una posibilidad de que su espíritu regresara a África y el niño se salvara de la esclavitud, y por tanto era una pérdida que se ocasionaba en el amo. Entonces las madres negras preferían ver sus hijos muertos, saber que se habían muerto, antes que la posibilidad de que fueran esclavizados. Y por eso este rito, como ustedes lo han visto y lo seguirán viendo en este contexto, es de alegría, es de risa, es de canto, es de diversión. Eso es una forma muy particular entonces, como la muerte se resignificaba como una posibilidad, como una realidad de la liberación. Entonces, entender la resistencia, la muerte y la liberación en el contexto de la muerte del niño del Walí es bien importante para entender esos legados de africanía que aún sobreviven entre nosotros. Y es la única cultura en Colombia, el único grupo cultural en Colombia que despide a sus niños de esa forma tan alegre. En un Walí no se puede estar triste, no hay motivo, no hay lugar para la tristeza, no hay por qué estar triste. Antes, por el contrario, es todo el derroche de alegría de saber que ese niño se liberó. Todo lo que se teje en el marco del río, todo lo étnico-territorial, todo lo étnico-cultural, todo lo territorial étnico, venía siendo afectado porque ya la gente no tenía esa convivencia con el río Atrato. Pasa igual con el río San Juan, pasa igual con el río Baudó, con los otros ríos, Río Quito. Ya la gente había perdido toda esa dinámica cultural, organizativa y comunitaria que tenían en torno al río. ¿Por qué? Porque ya la gente no podía ir al río a pescar, todo el tema de la soberanía alimentaria se estaba perdiendo, ya la gente no podía estar en torno al río desarrollando sus prácticas culturales, no tenían ya ese intercambio, esos trueques de los productos que sacaban del río con otras comunidades, que intercambiaban los afros con los indígenas y que intercambiaban los indígenas con los afros que sacaban del río. Todas las dinámicas que se dan en torno al río, desde lo étnico-territorial, desde lo étnico-cultural, estaban siendo permeadas por la economía extractivista que estaba dejando el río fuera pues de todos los contextos que ellas han venido utilizando. La guerra no ha cesado, por decirlo de la mejor manera. En el Chocó, las FARC dejamos las armas, nos reincorporamos a la vida civil, pero las condiciones del conflicto no han mejorado. La realidad de los chocuanos, la realidad de la población del pueblo chocuano es una realidad de un pueblo en resistencia, de un pueblo que se dedica a defenderse, que se dedica a sobrevivir en el territorio, a tratar de conseguir las mejores condiciones de vida para su familia, para sus comunidades, porque los ojos de los capitalistas que no se sacian, que siempre están buscando ganancias, están puestos sobre ese territorio que tiene, por decirlo de la mejor manera, de todo. Tiene metales, animales, vegetación, una riqueza natural increíble, pero con una gente, con unas condiciones de pobreza también increíbles. O sea, no es entendible cómo en unos espacios territoriales donde hay tanta riqueza, la gente tenga unas condiciones de vida tan miserables. Porque, y reitero, la gente está en una resistencia, en unos niveles de organización tratando de sobrevivir en esos territorios, contrariamente a lo que hace el establecimiento, que siempre se mira a esos territorios para hacer extracción, para sacar, no para llevar beneficios, no para llevar mejores condiciones de vida para la gente. Es un pueblo hermoso, un pueblo que sigue luchando, que sigue tratando de mejorar sus condiciones. Es un pueblo que, a pesar de esa miseria, es muy resiliente. La situación de Chocó es absolutamente triste. Es el departamento con las necesidades básicas y satisfechas más cruentas de este país. De hecho, el 93.6% de las poblaciones rurales de todo el Pacífico son las más pobres del país, ¿cierto? Los niveles de educación son absolutamente bajos.
El tema de formación en esos municipios, no hay escuelas realmente que coadyuven a mejorar las condiciones de la gente para que cuide el río. Te pongo un ejemplo, no hay saneamiento básico en ninguno de esos municipios, no hay donde echar las basuras, no hay relleno sanitario, no hay acueducto, no hay alcantarillado y eso conlleva a que todo termina dentro del río. Yo creo que el papel del Estado frente a Chocó y a todo el Pacífico en general ha sido nulo, absolutamente nulo. Si usted lo mira, por ejemplo, ambientalmente, usted tiene 4 corporaciones autónomas regionales, tiene un instituto de investigación, pero usted tiene grandes problemas ambientales. Usted tiene todos los problemas de aprovechamiento de los recursos. ¿Cómo así? ¿Dónde están esas entidades que tienen que cumplir con esa función? ¿Y dónde está, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente como el ente jerárquico superior de esas autoridades ambientales, haciéndoles exigencias a ellos para que el área del Pacífico y todos los departamentos salgan a flote? O sea, el Estado se ha quedado, como yo digo, en el relato, y el relato son los documentos de papel. Eso tiene una reflexión aparejada supremamente importante, y es que cómo es posible, ¿no?, que siendo el Chocó una de las regiones más ricas en agua del mundo, sea para Colombia una de las regiones más marginadas, cuando ese territorio, por esa calidad, ¿no?, de ser extraordinariamente lluvioso, puede ser un factor decisivo en un mundo en que va a faltar el agua potable. Es decir, sería un motivo para que el gobierno se preocupara de manera especialísima en el Chocó y no lo tuviera como un patio trasero, como ha sido lo acostumbrado en Colombia respecto de la clase política fundamentalmente. La sentencia 622, que es que considera a través de la Corte el río Atrato como un sujeto de derechos, fue un trabajo mancomunado entre las organizaciones del Foro Interétnico, Solidaridad Chocó Fish, que es una plataforma que aglutina 103 organizaciones sociales y étnico-territoriales, afros, indígenas y mestizas, de mujeres, de jóvenes, LGTBI, en torno a la construcción de paz territorial y en torno a la defensa del territorio, porque es una sentencia única en el mundo, declarar un río como sujeto de derecho, permitiéndole a las organizaciones y a sus comunidades reivindicar esos derechos que les han sido vulnerados. Las comunidades van a volver a vivir, van a salvar su soberanía alimentaria, van a salvar su autonomía territorial y sobre todo van a salvar todo su componente étnico-cultural, étnico-ambiental que les permite ser quienes ellas son, negros, indígenas viviendo en su territorio. Parece complicado, aun cuando la gente lo ve como muy bueno, el hecho de que el río Atrato haya sido declarado un sujeto de derechos. Eso desde el punto de vista jurídico está bien, pero desde el punto de vista ambiental, ¿qué está diciendo la Corte? Que todas las autoridades ambientales de Chocó y del Pacífico en general no sirven para nada. ¿Por qué? Porque la gente tiene que acudir a las instancias legales en lugar de las autoridades ambientales resolver los problemas, porque están en su territorio, es su jurisdicción, ¿sí? Es su gente, man. Son sus recursos, son sus regalías. Hablar de minería en el departamento del Chocó es hablar de todo el territorio chocuano. O sea, el territorio chocuano en un 90% está concesionado a las empresas mineras. O sea, eso nos piensan es dejar como el hueco únicamente. El deterioro del río Atrato es también consecuencia del tema minero. Fíjese que ahí la pesca, o si no simplemente escuchemos la canción de Choquitao, ese pescado envenenado no lo como yo. Es decir, es que está envenenando los pescados, está envenenando la vida, está matando a la gente. El deterioro del río Atrato no era tan evidente hace unos 10 o 15 años. Y cuando se impuso la minería, digamos, ¿cierto? Aunque cuando la minería siempre ha sido una tradición en todo el área del Pacífico y en el área de Chocó. De hecho, el Pacífico más o menos aportaba el 13.1% a toda la producción de oro del país. Pero nunca hubo controles, nunca hubo controles. Y en ese país hay una situación que es bastante diciente y es de que usted en la medida que no establezca controles, cuando usted empieza a identificar el problema no se le vuelve ambiental, sino que se le vuelve socioeconómico. ¿Por qué?
Pues porque la gente le dice a usted, yo llevo 20 años haciendo lo mismo, yo a usted lo he tenido al frente y usted nunca me dijo nada, ahora qué reclamos me viene a hacer. La minería va a afectar a la gente en muchos aspectos, principalmente en que los va a desarraigar, los va a sacar del territorio. Encontremos que los sitios donde ha habido minería en este país, ¿qué población existe hoy? Han salido, y eso mismo va a ocurrir en el Chocó y está ocurriendo en muchos sectores. La gente va saliendo porque ese terreno queda inservible para la agricultura, para la vida. Comunidades indígenas, comunidades afro que están dentro del territorio van a desaparecer de ese territorio porque una explotación al cielo abierto, ya conocemos cuáles son las consecuencias. Colombia siempre se monta en algunos indicadores, ¿cierto? Hace unos años éramos el segundo país más feliz del mundo. Y las estadísticas dicen que somos como el tercer país ambientalmente correcto. Eso es falso, man. Eso es absolutamente falso. Y le voy a dar cifras, man. El 80% de todos los residuos sólidos de este país van a los ríos. ¿Y de los ríos dónde terminan? Pues en el mar, ¿cierto? Aprovechamos insosteniblemente los bosques. Tenemos procesos ilegales que están contaminando los ríos. En el país se vierten a los ecosistemas naturales 205 toneladas de mercurio. El país es el segundo país en el mundo per cápita en contaminación de mercurio. Esas son las cifras, esas son las realidades. ¿Quién está manejando esas realidades? ¿Quién está haciendo una propuesta para darle un vuelco a esa situación? Nadie, absolutamente nadie. Les cuento que la universidad hizo estudios, por ejemplo, con un número altísimo de muestras sobre productos pesqueros, y la universidad ha ido al Amazonas con la fiscalía y encontró que las comunidades indígenas, los indígenas tienen niveles en cabello hasta de 23 partes por millón de mercurio. Y lo mismo pasa en el Chocó, y pasa en Antioquia, y pasa en todos los pueblos que usted encuentra en donde hay esa actividad, ¿cierto? ¿Solución? Ninguna. El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos, que es el INVIMA, cuando hicimos los estudios nos llamó a regañarnos, que es que porque el mercurio siempre ha estado en los cuerpos de agua natural. Sí, claro, siempre ha estado, pero no en las concentraciones que son los aportes de todos los procesos legales o ilegales de la minería. Entonces, ambientalmente estamos mal, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, si yo le hablara del diagnóstico de lo que pasa en aguas marinas y el diagnóstico de las aguas continentales, una sola cifra, solamente el 15% de la población colombiana se surte de un agua de buena calidad. Con eso usted tiene para tener una radiografía de lo que pasa en el país. Ahora, tenemos 1.200 especies amenazadas. ¿Producto de qué? Del sobreaprovechamiento. ¿Dónde están las autoridades ambientales? ¿Qué tiene que ver el documento COMPES que dice que aprovechamiento sostenible de la biodiversidad? ¿Dónde está eso? Tenemos 120 tratados en términos internacionales para la protección de la biodiversidad de los ecosistemas costeros y de las aguas continentales. Cuando usted los evalúa, nosotros no los hemos cumplido, y los diagnósticos lo revelan. Las cifras nos dicen que esa idea de que tenemos que ambientalmente estamos bien no es cierta. Vivimos en un mundo de ilusiones. Y no podemos hablar de minería ilegal o ilegal porque el mercurio y el arsénico no les importa si es legal o ilegal, simplemente va a ir al medio natural, ¿cierto? Y usted encuentra, por ejemplo, declaraciones del Instituto del IAP que dice que más o menos 13 especies de peces que son de alto consumo en la región están todas contaminadas con límites permisibles de mercurio por encima de lo normal. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Medio Ambiente diciéndole a las corporaciones, espere un momentico, yo aquí tengo un problema, ¿usted qué está haciendo para resolver ese problema? Pero el Ministerio puede obligar a tomar decisiones, pero es que las decisiones no pueden ir a la Corte. Eso simplemente es una negación de la institucionalidad que en general es común a todo el país. Están los estudios del Instituto Nacional de Salud que también pasan olímpicos, porque el Instituto Nacional de Salud tiene esa responsabilidad y sin embargo permite que todas esas especies que tienen esos niveles altísimos de concentración de metales pesados se comercialicen y se consuman.
Llegué al Chocó en el año 68 con mis padres. A los 4 años una culebra picó a mi papá, murió en el año 23 de diciembre del año 72. De aquí emigramos otra vez de nuevo al interior y regresamos el año 79. Estoy radicado por acá en la zona desde eso, conviviendo con toda la etnia chocuana y esto por aquí se vive en condiciones muy difíciles. Llevo mucho tiempo radicado comprando madera por acá, pero este no es un negocio para enriquecerme, subsisto, porque por acá no hay fuente de ingresos, no hay trabajo, no hay nada. El gobierno por el momento quiere terminar con los proyectos de madera, pero no le presenta a la gente proyectos productivos que para ellos poder vivir sin que talen los árboles. Si el gobierno le presentara propuestas concretas a la comunidad, no cortarían ni un palo, no deforestarían nada, pero en el momento la gente tiene que deforestar para poder subsistir. La gente por aquí es muy pobre, vive de la pesca y del poquito de madera que le venden a los negociantes que andamos por acá comprando madera. Porque no es lo mismo usted talar un árbol cada 10 metros, a usted talar 40 y 50 hectáreas de una vez. Y eso lo tienen los terratenientes que vienen y talan 40 y 50 hectáreas de una vez y no le dejan ni siquiera orilla a los caños para conservar el agua, sino que todo lo derriban y ahí mismo le siembran pasto. El peor deforestador que hay en el mundo, y no solo en Colombia, sino en el mundo, es el ganado. Los niveles de responsabilidad del Estado en estos casos son total porque ellos conceden los permisos, las licencias, permiten que las empresas entren, que tanto las madereras como las mineras, o sea, hay una responsabilidad completa, porque por ejemplo las empresas que tienen la responsabilidad como las CAR, en este caso Codechocó, que es vigilar porque esas cuestiones no ocurran, le dan licencia a todo el mundo para que entren y exploten de forma indiscriminada. Eso es lo que realmente está ocurriendo. La pregunta que uno se hace es, si estamos deforestando el Chocó, entonces ¿qué está pasando con la jerarquía que tiene el Ministerio de Medio Ambiente frente a las corporaciones cuando da cupos de aprovechamiento forestal? El Parque Nacional Natural Los Catíos es un área protegida dentro de las 59 que tiene el sistema de parques nacionales en Colombia. Es un área con 72.000 hectáreas. Digamos, dentro de su importancia se encuentra que tiene una alta biodiversidad y hay una concentración de especies, por decir, de varios lugares. Entonces tenemos de Sudamérica, de Centroamérica. O sea, por el punto biogeográfico estratégico es una zona donde confluyen fauna y flora con una alta biodiversidad. Tenemos zona del Pacífico, estamos muy cerca del Caribe también, es como si fuera un corredor con Centroamérica y también Suramérica. Entonces todo eso hace que haya una confluencia de flora y fauna y lo hagan un sitio único, o sea, de una diversidad muy alta, y además también tienen endemismos, que son especies que solamente las hay en la región. El Estado tiene que garantizar los derechos de la población y es un derecho que no se está garantizando. En todo el Pacífico, en el Chocó, el derecho al medio ambiente sano es una burla, porque realmente no lo han venido haciendo muchos años. El trabajo lo hicieron las organizaciones, sí, porque ellas estaban reclamando, aquí nos ha tocado con lucha todo. Entonces estaban reclamando la ley, oiga, a usted le toca hacer esto, no lo ha hecho, se lo estamos recordando, hágalo. Vamos a estar parados en pie de lucha, las organizaciones siempre defendiendo el territorio, porque somos afro, somos indígenas, somos mestizos, que queremos nuestra tierra y que si ellos no cumplen, nosotros vamos a hacer cumplir.
esa leche blanca, leche blanca. La red de reciclaje Nuquí nace a modo de circuito colaborativo, donde todas las comunidades, las 9 comunidades que tienen Nuquí, asumen ese gran compromiso de crear una red de reciclaje en el municipio de Nuquí alrededor de una problemática que se llama los residuos sólidos. Estos son territorios que no tienen vías carreteables. Hoy, Alcaldía, Empresa de Aseo de Nuquí y el Consejo Comunitario General Los Riscales, al cual represento, nos estamos dando la tarea de articularnos y hacer esta importante labor. Pasar por cada corregimiento en una lancha, en una embarcación y recoger ese material y llevar a un centro de acopio donde tenemos una máquina compactadora y 5 operarios que hacen la selección del material. Se manda al puerto de Buenaventura, lo recibe la empresa de Correa, lo sube a Medellín y a partir de las utilidades que esto genera, nosotros podemos reinvertir esos dineros en el mismo funcionamiento de la red de reciclaje. Nosotros nos estamos agrupando, organizando, porque de esa forma el Estado, las entidades donantes nos prestan más atención. Y también queremos, digamos, dejarle como ejemplo a las generaciones que vienen, que nos organicemos, pero digamos la idea de que estemos en asociación es para que de esa forma nos puedan ayudar, recibimos capacitación. Nosotros como grupo hemos contribuido también a los criterios de pesca responsable. Digamos, aquí se hizo la declaratoria de un área protegida, un distrito regional de manejo integrado. Digamos, nosotros ahí somos enemigos de la malla, del trasmayo, de la dinamita, del buceo con arpón. Estamos permitiendo la pesca con espinel, la pesca con línea de mano, el troleo y realmente con los barcos. Ellos antes nos arrastraban acá 7 meses del año, ahora logramos con ese distrito y en la reglamentación que solamente nos arrastren 4 meses. Pero de todos modos, ahí estamos aplicando esos criterios de pesca responsable, ya la gente sabe cuáles son las tallas de madurez, qué peces se deben de coger, qué especies están en vía de extinción o están amenazadas. Entonces, pues no hemos podido cambiar eso de la noche a la mañana, pero poco a poco la gente está aprendiendo, las generaciones que están llegando están entendiendo ya esa cuestión. Bueno, Maratea, Carabacia, Cajone Bedeva, Samauru, Ban Colombia y Juande, en Benata, Ampas Velocidad. Para decirme que Ban Colombia Pananta, 31 mes, Ampas en Benata, Jure Pananta, Abatrumata, Oni, y Tirana, Nata, Aiku. Unida Tosita, Unida Tosia, Ban Colombia de año de 1900. Que era necesario crear una institución educativa propiamente indígena, lo cual en el 2002 fue realidad y hoy estamos implementando un proyecto educativo de nombre PECTI, que significa Modelo Educativo Territorial Propio. En ese orden, aquí en la institución se enseña las áreas fundamentales como español, matemática, biología, ciencias sociales, pero también tenemos otras que hacen parte del tema educativo, que es la cosmovisión, la investigación.
La primera educación se recibe en casa y la mayor educación se recibe en casa, los ejemplos. Pero si en casa no tenemos eso, venimos a la escuela y por más que se le inculque al alumno, se oriente, el alumno es difícil de retomar eso. Me parece que eso, los niños le van perdiendo como el interés, el amor por el estudio. Sí. No anteriormente, un niño no veía televisión, los niños ven televisión y lo que vienen es a relatar las novelas a la escuela. Y no se están preocupando mucho por el estudio. Me parece, a pesar de que es desarrollo para la comunidad, para mí, en algunas cosas diría que a los niños les está como afectando. Bueno, nosotros aquí vivíamos sabrosos, vivíamos mucho vacilado con todo lo de la ley. Vivíamos y no hacía falta su comida, sus mercados, sus vainas, no hacía falta nada. Pero a poco tiempo estos aquí se los metieron unos paisas como turistas. Y después, bueno, nosotros íbamos entramos a la selva con los quitos un poco pintados allá, armados hasta los dientes. Llegó primero el primer grupo, el ELN. Después llegaron los paracos, bueno, esa gente se dio un candela allá por la montaña. Bueno, y a poco tiempo pues comenzaron a llegar los paracos aquí y eso colocaban varias filas. La fila de los niños sola, la fila de las mujeres sola, la fila de los varones sola. Y eso, hemos dicho, nosotros con este fusil lo vamos a pasar, hemos dicho, a todito, decían ellos. Resulta que entraron aquí, la gente se desplazó, le dio mucho miedo a la gente, mucho temor, no aguantó. Bueno, me quedé yo con mi hijo, que se llama Jorge William Murillo. El pueblo ya esto parecía un pueblo fantasma, ya habían desplazado todo para Nuquí. Esa es mi historia. Desde Nuquí transmite su emisora móvil informativo Nuquí. Su atención, por favor. El señor Aristides Pacheco Benítez y demás familiares invitan a la comunidad en general a la misa de última novena de su señora madre. Los indígenas venían pues en una progresión grande de recuperación de tradiciones, de reconocimiento, en fin. Algunas de esas cosas se mantienen, pero la realidad en este momento en el país, ¿no?, es ya otra, porque a partir de unos últimos gobiernos, pues las cosas empezaron otra vez de para atrás en el caso de los indígenas. Hay mucho desplazamiento en zonas indígenas, ¿no?, hay mucho asesinato de líderes indígenas. Y hay una invectiva por parte de un grupo directivo de colombianos, ¿no?, que ve en los indígenas un lastre para el país y como todo lastre procuran que sea eliminado. Y se hacen de la vista gorda respecto de las tropelías que se cometen a diario contra estos grupos. Aún en Colombia, ¿no?, desgraciadamente, mucha población colombiana que debería tener un respeto por los indígenas, ¿no?, un gran respeto, porque va en su sangre. La gran mayoría del pueblo colombiano somos o es mestiza, tiene sangre indígena. Deberíamos respetar de manera muy especial a aquellos que nos están recordando permanentemente con su presencia y sobre todo con sus maravillosos aportes y riqueza cultural, nos está recordando permanentemente nuestro origen. Pero buena parte de la nación colombiana todavía incluso maneja la palabra indígena como un insulto, la palabra indio como un insulto. Tenemos que aunar fuerzas, los hombres de buena voluntad y mujeres de buena voluntad de este país, para favorecer al máximo las organizaciones indígenas, velar por la conservación de estas culturas y apropiarnos en el sentido positivo de esas culturas que son realmente maravillosas.
persona aprendió a manejar las plantas a través de otro ser que vive en las selvas, ¿no? En las montañas. Ese ser se llama Pacoré. Resulta que Pacoré es el dueño de la selva. Es el que sabe de la medicina tradicional. El que maneja también un poco la parte espiritual para curaciones. Entonces Pacoré llegó a la casa, al pueblo de los Embera, y se llevó un niño al monte, ¿no? A las montañas. Pacoré le enseñó a manejar las plantas, le enseñó a preparar las plantas, le enseñó a distinguir de unas y otras de las plantas y para qué servían las plantas, cada una de ellas. También le enseñó a manejar el espíritu, cómo se podía invocar para que el espíritu pudiera venir, cómo se debe cantar a cada espíritu que existe en el universo. Eso muestra uno de los aspectos fundamentales pues, del jaibanismo, y es el manejo de los espíritus, por eso se llama jaibana. Hay que tener en cuenta eso, jai es espíritu, eso es lo que quiere decir jai. El jaibana es el que maneja los espíritus, el que los invoca y los maneja, ¿no? Ya sea para defenderse, ya sea para curar, ya sea para atacar, ya sea para lo que sea, porque la actividad del jaibana es ambivalente, ¿no? Sirve para hacer el mal, pero también sirve para hacer el bien. Y eso lo hace pues a través del bastón, ¿no? Que es donde residen los espíritus. El jaibana, es decir, puede interactuar con los diferentes mundos, el mundo de arriba, el mundo intermedio y el mundo de abajo. En el mundo de abajo es donde están fundamentalmente los dueños de los animales, o sea, los espíritus de los animales, los espíritus que controlan, si se quiere, la fuerza de los animales, y es con los que el jaibana interviene, ¿no? Con los que el jaibana dialoga para poder funcionar y para poder servirle al núcleo donde reside, el núcleo de personas donde reside, sin que él propiamente tenga una función política expresa, ¿no? No es que sea el jefe, pero sí es en cierta medida más diría yo como el consejero y el intermediario. En cierta medida es un guía en cuanto consejero y en cuanto es una persona que como conoce la tradición, entonces conoce los mitos, por ejemplo, y sobre todo maneja las oraciones para que la gente, para que todo funcione, porque no solamente es la salud, también es la salud de la tierra, ¿no? Uno de los rituales fundamentales que hacen los jaibanas es la curación de la tierra, por ejemplo, y la curación del río, y la curación de la selva, para que las cosas funcionen armónicamente. Que la persona del jaibaná es una persona ambivalente, por decirlo así, en relación a la perspectiva que tiene la comunidad de él. Es un tipo que al manejar el poder de los espíritus se vuelve muy útil para la comunidad, porque tiene una persona que le puede ayudar a resolver problemas, como por ejemplo curar la tierra, favorecer la buena cacería, que no haya accidentes en los trabajos cotidianos, cura a las personas, etc. Pero también se le tiene miedo. Se le tiene miedo por ese mismo poder, porque él puede desencadenar ese poder de una manera negativa, atacando incluso a personas de la propia comunidad.
Si a eso se agrega, ¿no?, la presión de la cultura occidental, que dice que ese es un hechicero que hace brujerías, que es un sinvergüenza, etcétera, etcétera, que es un estafador, en fin, que es un servidor del demonio, como dicen los misioneros, etcétera, etcétera. Entonces la comunidad se empiezan a cargar en contra de estos brujos, de estos personajes, y terminan incluso matándolos. A mí me nacieron en Derrumbo, cabecera, Río Úa, allá me nacieron. Al fin de cuentas, el chamán, y en este caso el Jaibaná, es el sustento mayor de las tradiciones, porque es el que conoce más las mitologías, el que conoce, son especialistas del saber, y ese saber lo ponen en función de la comunidad, y obviamente es el saber de la cultura. Y cuando vienen estas sectas, lo que les interesa es borrarle la cultura a la gente para poder imponer la propia, la que traen. Y entonces obviamente hay conflicto, necesariamente hay conflicto. Los indígenas se consideran, muchos de ellos se consideran cristianos y mantienen las dos cosas, ¿no? Mantienen los dos credos y los mezclan, ¿no? Eso es un fenómeno sincrético. Ahora, indudablemente uno donde empieza a percibir más esos influjos es cuando empieza a rastrear las mitologías y empieza a encontrar que aquí se incrusta tal o cual factor tomado de la religión que se está predicando, ¿no?, de la religión que se está tratando de imponer. No perdamos de vista que el jaibanismo también es femenino. Las mujeres pueden también convertirse en jaibanás y se convierten pues en manejadoras de espíritus y en guías de la comunidad, es decir, ejercen esa función de pontífices entre el mundo de los seres humanos y el mundo de los espíritus y el mundo de los animales, en fin, el mundo de los otros mundos, es decir, pueden viajar a través de los mundos. En fin. La mujer está teniendo un papel un tanto más preeminente en las comunidades ahora, ¿no?, que antes. Toca pensar allá. El jaibaná invoca a los espíritus a la fiesta, ¿no? Esa fiesta puede ir también acompañada o va acompañada también con danzas, y esas danzas, entre otras cosas, sirven
no solamente para curar la tierra, para curar el ambiente, el ámbito, pues, el ámbito natural, sino sirven es un ritual mediante el cual se genera equilibrio, ¿no? Equilibrio cósmico. Ahí interviene mucho pues, el ritmo, la música, ¿no? Las coreografías mismas que imponen esa noción de ritmo y de equilibrio cuando los equilibrios empiezan a romper y se genera anomia, es decir, y se genera incluso enfermedad, etcétera, etcétera. Ya no solamente enfermedad física, sino enfermedad social, cuando se pierde la cohesión entre los grupos, etcétera. Las danzas van a restablecer esos equilibrios, porque se invita a la gente a participar y en ese sentido se armonizan de nuevo las comunidades, ¿no? Entonces, la danza cumple esas funciones, no solamente es una cuestión de diversión, ¿no? Es lo que menos está en la idea de estos rituales, es el concepto de simple diversión, que es como nosotros estamos acostumbrados a ver ese factor cultural. Para ellos son rituales y fundamentalmente rituales armonizadores. Bueno, para nosotros es fundamental entender que el proceso de lucha que hemos estado llevando a cabo en Colombia no solamente es por la visibilización de nuestros pueblos, no solamente es por conseguir mejores condiciones de vida, también es para lograr la permanencia de nuestros pueblos en su territorio. Por eso en la lucha que logramos para que se reconociera en la Constitución colombiana la presencia y el aporte de nuestra población en el país, también logramos un instrumento jurídico que garantizara la propiedad del territorio. Porque el territorio es lo que nos conecta, es lo que ayuda a mantener también esta riqueza en la diversidad. Y en esta lucha mancomunada hemos estado trabajando de forma solidaria y armónica con los indígenas, que son nuestros hermanos también, no solamente de historia, sino también de exclusión, de sufrimiento, y ligados con esos antecedentes tomamos la decisión de luchar conjuntamente desde hace muchos años atrás por la defensa del territorio tradicional del Pacífico. Los grupos étnicos, indígenas y afro hemos estado mancomunadamente jalonando a nivel nacional en diferentes momentos espacios de reconocimiento de derechos, de visibilización, porque hacemos parte del perfil definitivo de este país, y no solamente en la Constitución del 91, sino también en los recientes acuerdos de paz se logró incluir la protección de lo que ya habíamos logrado, pero también la posibilidad de articularnos a la construcción de la nueva nación, una nueva nación diversa, una nueva nación que reconozca la igualdad de oportunidades y que jalone en medio de esas contradicciones políticas y económicas la construcción de un nuevo país, una nueva nación más igualitaria, una nación que genere alegría, que genere felicidad a todos los que habitamos y hacemos parte de este territorio.